¿cierto? De 70 vatios emite 5.600 lumen y eso se utiliza para alumbrado de vías públicas. Y por último tenemos la tecnología LED, que es esta de aquí, donde, por ejemplo, de 15 vatios emite 1.300 lúmenes. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, en esta tabla se muestra, ¿no es cierto?, la cantidad de luz que emiten diferentes luminarias. Lo más importante que quiero que aprendan es que la cantidad de luz que emiten las luminarias es medible, se mide en lumen, ¿ya? Y no en vatios. Obviamente, ¿no? Yo puedo relacionar con el consumo, ¿no? Puedo relacionar con el consumo porque a mayor consumo, mayor cantidad de luz, obviamente, dan las lámparas. Siempre. Eso entonces el flujo luminoso y es el primer concepto de luminotecnia. ¿Pregunta? ¿Preguntas, dudas, jóvenes? No, ingeniero. Muy bien, gracias. Sigamos entonces. Vamos al siguiente subtítulo que es eficiencia luminosa o rendimiento luminoso, ¿ya? ¿Qué es la eficiencia? Es la relación entre el flujo luminoso que emite una luminaria o lámpara y la potencia eléctrica consumida, ¿no? Esa es eficiencia, la relación flujo luminoso, potencia eléctrica consumida, ¿no? Por lo tanto, entonces, la eficiencia se calcula con la siguiente formulita. N es igual al flujo luminoso de la lámpara y dividido entre la potencia eléctrica consumida o la potencia eléctrica. Y N es la eficiencia luminosa. La eficiencia luminosa, entonces, se mide en lumen sobre vatio, ¿ya? La eficiencia expresa, ¿no es cierto?, el rendimiento energético de una lámpara e indica qué porcentaje lo transforma en luz y qué porcentaje, obviamente, pierde energía la luminaria, ¿no es cierto? Eso me indica el rendimiento luminoso. Por ejemplo, aquí tengo, fíjense, unos rectángulos y el rectángulo que voy a dibujar, que es este de aquí, es la potencia consumida por la lámpara. Esa es la potencia consumida por la lámpara. Si yo analizo esta gráfica de aquí, esto de aquí, eso de ahí, voy a borrar, voy a hacer el amarillo. Esto de aquí, fíjense, es lo que se convierte en luz, ¿ya? En luz. El resto se convierte en calor. Entonces, mientras más grueso es la línea de color amarillo, más eficiente va a ser la lámpara. Por ejemplo, si esta lámpara, por decir, es de 100 vatios, eso es lo que consume la lámpara, ¿eh? 100 vatios. Si de esos 100 vatios aquí 10 lo va a convertir en luz y 90 vatios en calor, entonces la lámpara es ineficiente, nos da luz, pero es ineficiente. ¿Por qué? Porque gran parte de la energía que consume la lámpara lo está usando para generar calor, ¿no? ¿Alguna vez han tocado una lámpara quemada en la noche para cambiarla y lo han desenroscado en su vivienda, jóvenes? ¿Alguna vez tocaron una lámpara, jóvenes? ¿Cómo es la temperatura cuando iban a cambiar y era recién sacado? Caliente. Ya, muy bien. Entonces es porque está convirtiéndolo en calor, ¿no? Y no en luz. Y eso es pérdida. Eso es pérdida, ¿no es cierto? Pérdida de energía. Eso es la eficiencia entonces, ¿no? Es cuánto gasta para convertir a luz respecto a la potencia de la lámpara. ¿Preguntas, jóvenes?
No, ingeniero. Bueno, entonces, eso es eficiencia, ya sabemos que es eficiencia. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Aquí tengo dos lámparas, ¿ya? Uno que es tecnología LED y el otro es tecnología incandescente. Ambos emiten la misma cantidad de luz, ¿no? Casi similar luz emiten ambas, ¿no es cierto? Son 850 lumen y el otro 800, ¿no es cierto? Pero ¿dónde se diferencia? Se diferencia en el consumo o potencia eléctrica. Ahí es donde se diferencia en el consumo o potencia eléctrica que requieren para su funcionamiento. Entonces, así, a priori, ¿cuál creen que es más eficiente desde el punto de vista del consumo de la energía eléctrica? Porque ambos van a iluminar casi igual, ¿no? ¿Cuál será más eficiente desde el punto de vista de consumo de la energía eléctrica, jóvenes? El LED. Ya el LED, ¿no? Se aprecia que va a consumir menos, obviamente, ¿no? Entonces, veamos si así da en la eficiencia. La eficiencia es igual a la cantidad de luz dividido entre la potencia eléctrica. Por lo tanto, 850 lumen dividido entre 10 vatios. ¿Cuánto da eso? No necesitan calculadora, ¿no? 25. 85. ¿Y la incandescente? ¿Cuánto sale? 13. 13.3. Tres. Eso es la eficiencia de esta doble. Entonces, mientras más alto es el valor de la eficiencia, obviamente quiere decir que es más eficiente y consume menos energía eléctrica, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué me indica la unidad de la eficiencia luminosa? Vamos a empezar con la incandescente, 13,3 lumen sobre vatio. Me indica que con un vatio de potencia se puede obtener 13 lumen de luz con el incandescente. Y con el LED, fíjense, con un vatio de potencia se puede obtener 85 lumen de luz. Por lo tanto, es 8 veces casi más elevado, 8 veces más luz se emite, ¿no es cierto?, el LED respecto al incandescente. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, sigamos. Aquí hay una tablita de la eficiencia luminosa de algunas lámparas, ¿no? El incandescente está por el orden, ¿no es cierto?, de 11, ¿se acuerdan? O 13, pero ¿no? 13. Está entre 10 y 13 lumen vatio. Más o menos esa es la eficiencia de las lámparas incandescentes. La fluorescente tiene 80. El LED que está en la parte de abajo tiene 93, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del otro ejercicio? Nos digo 85, ¿no? Está entre 80 y 100 lumen vatio la eficiencia del LED, ¿no es cierto? O sea, son los valores más altos de eficiencia. ¿Preguntas, jóvenes, sobre eficiencia? Jóvenes. No, ingeniero. Muy bien. Entonces ya sabemos qué es eficiencia. Vamos ahora al siguiente subtítulo, que es iluminancia. ¿Ya? Iluminancia. ¿Qué es la iluminancia? Iluminancia o iluminación, dice. O sea que la iluminancia es con luz artificial. Iluminación es con luz natural. Bueno, es lo mismo prácticamente, ¿no es cierto? Iluminancia o iluminación. ¿Qué es la iluminación? Se define la iluminación o iluminancia como el flujo luminoso incidente o que llega a una superficie por unidad de superficie o área. Esa es la iluminancia o iluminación. La iluminancia o iluminación tiene su medida y la unidad de la medida es el lux, ¿no es cierto? ¿Ya?
Ustedes saben más que yo que la iluminación, ¿no es cierto?, es medible, ¿no? Por ejemplo, si ustedes hacen un diseño de una sala y se ubican bien la ventana, van a tener obviamente buena iluminación, pero si la ventana no está bien ubicado, ¿no es cierto?, van a tener menor iluminación. La iluminación es medible, tanto la iluminación natural del sol como la iluminación artificial de las luminarias. La iluminación se mide en lux, ¿ya? Esa es la unidad de medida de la iluminación, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo, por ejemplo, una lamparita, un foco, que emite un flujo luminoso de 750 lumen. Aquí tengo una mesa, que hay un cuaderno. De esos 750, obviamente no van a llegar los 750, como se dice, a la mesa, ¿no? No van a llegar esa cantidad. ¿Por qué? Porque el resto pues se va al techo, se va aquí a las paredes, ¿no es cierto? Regresa aquí, tal vez aquí otra mesa, se va otro tanto ahí, ¿no es cierto? Entonces aquí solamente llega 200 lumen, no llega a los 750, ¿no es cierto? Entonces, fíjense aquí, la iluminación se define como flujo luminoso que llega a la superficie, que serían los 200 lumen, dividido entre la superficie, ¿no? En metros cuadrados. Y eso es la iluminación en lux. Eso es iluminación. Preguntas sobre iluminación, jóvenes, que también es medible. La iluminación es medible. Y seguramente, ¿no es cierto?, en taller de arquitectura ustedes ya hablan bastante de lo que es iluminación. O sea, pero aquí lo que estamos viendo es que la iluminación es medible, se mide en lux. Se mide en lux, ¿no es cierto? Ya, para que tengan una idea, ¿no es cierto?, de cuánto vale la iluminación, fíjense, al mediodía en verano, la iluminación en la calle es de 100.000 lux. En invierno baja a 20.000 lux de iluminación. Una oficina bien iluminada con la luz artificial tiene que estar entre 400 y 800 lux de iluminación. Una calle bien iluminada tiene que tener 20 lux de iluminación. La luna llena, ¿no es cierto?, tiene una iluminación de 0,25 a 0,50 lux. Con luna llena, estando en el campo, ¿no es cierto?, igual ilumina el campo, pero obviamente con 0,25 lux. Pero eso es suficiente, ¿no es cierto?, para que yo pueda apreciar la forma de la figura si es que estaría en el campo. Esos, por ejemplo, son algunos valores de iluminación. Una oficina, por ejemplo, tiene que tener de 400 a 800 lux. Esa es la iluminación. Ya. Ahora vayamos a lo que ustedes ven en taller de arquitectura. Un dormitorio o una sala, living, comedor. ¿Cuántos lux de iluminación debe tener con la luz solar para que se considere que esa sala tiene buena iluminación, ¿no? Sabemos que la iluminación de una sala varía en el transcurso del día, ¿no? Porque el sol no está quieto, se mueve, pero digamos a tal hora o entre tal hora y tal hora, con sol despejado, ¿cuántos lux de iluminación debe tener una sala para que puedan decir ustedes que esa sala tiene buena iluminación? Jóvenes, ¿cuánto? Taller de arquitectura. Ven bastante, visto iluminación, ¿no es cierto? Iluminación solar, obviamente, ¿no? ¿Cómo es, jóvenes? Estoy esperando su respuesta. ¿Cuántos lux de iluminación tiene que tener un dormitorio o una sala? Bueno, una sala puede estar dentro de los 250 lux, mientras que los dormitorios es menos, hasta 150 aproximadamente de lux. 150 lux cuando obviamente está abierto la ventana. ¿Es así les recomienda en taller de arquitectura esa iluminación natural? Dependiendo, ¿no? En cambio, depende de las aberturas, ¿no?, que uno lo coloque. Claro, pero ¿cuántos lux de iluminación debe tener con la luz solar? Porque la iluminación es medible. ¿O cómo yo puedo saber si un dormitorio, una sala está bien iluminada o no? O tiene buena iluminación solar. Bueno, no se puede medir hay desde aplicaciones, ¿no?
que miden. ¿Cómo? A ver, explíqueme cómo es la aplicación, ¿cuál, cómo? ¿Qué dijo? Si queremos ver un ejemplo, hay una aplicación que es un tipo luxómetro que ¿Ya? nos mide la cantidad de luz que hay dentro de un ambiente, ¿no? Muy bien, muy bien, lo ha dicho usted. El luxómetro mide la iluminación en lux, pero la pregunta es, ¿cuánto de iluminación debe tener un dormitorio o una sala para que se considere bien iluminado? ¿O no hacen diseño de dormitorios, salas, considerando en cuenta la iluminación? Daniela. Sí, se hace bien, pero exactamente una cantidad. Mientras más iluminación tenga, mejor el tema de las salas. ¿Cómo puedo saber si tiene buena iluminación o no? Pero entonces, ¿no hacen acaso cálculo de ventanas, de puertas o aberturas para tener buena iluminación? Si la iluminación es medible. La cantidad de luz que hay en el dormitorio, eso sí no sabría, pero... ¿Y cómo hacen su cálculo de ventanas entonces? Para determinar el tamaño o la cantidad de ventanas, todo eso. También importa la orientación para calcular el tema de los vientos y el sol, ¿no? Ya. Más que una cantidad particularmente hablando, ¿no? Yo la verdad no. ¿Cómo sé? Usted vamos a suponer que orienta bien su ventana. ¿Cómo voy a demostrar que tiene buena iluminación? ¿Solo midiendo con el luxómetro así? Una sala que esté bien iluminada no va a necesitar mucha iluminación artificial. Ya. Un ambiente que está mal orientado va a requerir una mayor iluminación artificial. Lo mismo para la circulación de los vientos. Muy bien, usted dijo una sala que está bien iluminada, pero ¿qué es bien iluminada? ¿Cuántos lux es bien iluminada? No le podría decir. No sé, unos 250 lux, no sé. Eso dice su texto de diseño de arquitectura, así dice que tiene que tener esa cantidad de lux de iluminación. No. ¿No llevan iluminación, jóvenes, en taller? Con usted vamos a llevar iluminación. Recién estamos avanzando, todo esto lo estamos viendo. Pero iluminación del sol me refiero. No. ¿Y cómo hacen entonces? Pero es electiva. Pero ¿y cómo hacen entonces su diseño de ventanas, puertas, todo eso para la orientación? Solo consideramos lo que ha dicho la compañera, que la habitación debe estar muy bien iluminada para reducir costos energéticos más que todo. Ya, pero ¿qué quiere decir bien iluminada? Ya entiendo, ¿qué quiere decir bien iluminado? Con la iluminación directa e indirecta, ¿no? ¿Cuál? Iluminación directa e indirecta. Pero la iluminación se mide, no me puede decir un valor, o sea, no le dicen tanto. Un dormitorio tiene que tener entre 100 y 200 lux de iluminación con el sol, por decir, de 8 de la mañana o de 7 de la mañana a 3 de la tarde en un día despejado. No hacen así su cálculo. No. Hasta ahorita, taller 4 que estoy, no. Porque la iluminación es medible. Sí, es medible, lo sé. Pero entonces, ¿qué es bien iluminado? ¿Cuánto lux es bien iluminado en una sala? Para que usted diga que la sala está bien iluminada con la luz natural del sol, ¿no? Una pregunta. No tenemos una medición exacta en realidad. Pero un rango, ¿no? Ni rango, ni nada. La iluminación es medible. Yo pensé que eso llevaban o sea, pensé que el concepto de iluminación lo aplicaban ustedes en todas sus materias de taller, ¿no? Porque es universal, ¿no? La iluminación se mide en lux. Sí, Daniela, ¿qué iba a preguntar? Daniela Segarra. No, ingeniero, no estaba preguntando. Yo quería preguntar algo. Sí. Yo le quería preguntar a usted, ya que la mayoría de nosotros no hemos llevado esto del tema de cómo hacer un cálculo para un ambiente. ¿No hay alguna normativa en relación a eso?
En varios cómo libros es? yo he visto, ¿no? Porque, o sea, a ver, así como la distancia se mide en metros y obviamente eso ustedes lo aplican en esas medidas, en diseñar, le dicen que el cuarto debe tener 3 por 3, ¿no es cierto? Yo pensé que a la iluminación, como es medible, también lo aplicaban, ¿no? Digamos, ¿no? Colocando una ventana orientando al sol de 2 metros por 2 metros, voy a tener una iluminación natural de 300 lux, que es buena, por decir, para los seres humanos. Pensé que hacían así, ¿no? Porque es medible la iluminación. No, yo no, en lo personal no sabía, ingeniero. Estoy viendo ahorita primera vez esta. Pero ¿cómo entonces vas a ver si algo, lo que está diseñando tiene buena iluminación o no? Lo que nos han enseñado la mayoría de los talleres ha sido el tema de la iluminación natural. Estamos hablando de eso, No es la ¿no? orientación. Sí, eso es, ingeniero, nos enseña a aprovechar la luz según la orientación, aprovechar la luz de la mañana Ya, y lo de la tarde. ya, pero tienen que hablar con números, ¿no? Porque la iluminación es medible. No sé si alguna vez la han visto cuando uno tiene su dormitorio. La ventana está ubicado al naciente, en el segundo piso, tercer piso, lo que quieran, ¿ya? Y en verano, ¿a qué hora sale el sol? 5 de la mañana. Y si no ponen la cortina, entra el sol por la ventana, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si ustedes están durmiendo y no tienen cortina? ¿Ven? ¿Jóvenes? Ingeniero, como usted dice, nosotros nos han ido enseñando el tema de, más que todo criterio, el tema de orientación, pero con medidas, no, para que no, como hacemos en medidas, no nos hemos, no, por lo menos no he visto ahorita. Pero sí en criterios, en tema de orientaciones, si ponemos una ventana, como dice, en el naciente y no tenga algún alero o algo que evite que el sol nos llegue directamente. Ya, está bien, pero quiero que sepan que la iluminación es medible, tanto la iluminación artificial como la iluminación natural. Es medible y vamos a ver más adelante algunos valores que seguramente ustedes lo conocen y lo han aplicado en taller, digamos, ya. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Alguna pregunta sobre iluminación? Bastante tiempo dedicamos a esto, pero es importante, ¿no? Eso quiero que sepan que se puede medir, y por lo si se puede medir, entonces la normativa indica, ¿no? Por ejemplo, una sala tiene que tener una iluminación, por decir, de 500 a 1000 lux con la luz natural del sol en tal horario, por decir, ¿no? Entonces, es medible, ¿no? Ya, pero vamos a ir avanzando y después vamos a volver a este tema, ¿ya? Bueno, entonces, aquí habló su compañera, fíjense, miren, el luxómetro. El luxómetro es un instrumento para medir esa iluminación, ¿ya? Es una herramienta de trabajo, ¿no es cierto? Es una herramienta de trabajo para medir la iluminación, ¿ya? Ustedes que leen bastante, ¿no es cierto? Por ejemplo, si van a trabajar en una oficina o van a hacer, como se dice, una auditoría ¿cómo se llama esta auditoría, por ejemplo, para que cumplan cierta normativa? O suponer un banco, ¿no es cierto? ¿Qué hacen en un banco si ver si cumple las normas ISO tanto? Va el arquitecto y ve, digamos, el mueble del escritorio, ve la distancia que hay a la pared, ve si ahí tiene ventana, mide la temperatura, ¿no es cierto? La temperatura, imagínense si es caliente esa oficina o si es frío. Y con este aparatito va a medir la iluminación. Y aquí, por ejemplo, da 822 lux, ¿no? Y midiendo la iluminación va a decir que el ambiente de trabajo o de ese lugar, ¿no es cierto?, cumple con la normativa y obviamente, no sé, las dimensiones de la oficina también, ¿no es cierto?, la orientación, todo eso. Entonces, a eso es el luxómetro, es para medir la iluminación, pero ustedes tienen que saber, ¿no? O sea, cuánto debe ser la iluminación buena, cuánto debe ser la iluminación buena para que digan que está bien iluminado. Entonces, la iluminación es medible y este aparatito sirve para medir iluminación. Cuando terminen un edificio, ya,
y hagan la recesión de obra, el fiscal va a ir con este aparatito y va a medir la iluminación y le va a decir, sí, la arquitecta construyó bien y tiene buena iluminación con el sol. O si es por oficina, banco, sí, las luminarias que colocó están bien porque tengo buena iluminación en esta oficina, ¿ya? Y eso es el luxómetro, es un instrumento de trabajo, al igual como un metro, una wincha, ¿no es cierto? Les mide las medidas, le mide la iluminación, ¿ya? Y este es un luxómetro profesional, ¿no? Este solamente mide, como se dice, este es profesional, este luxómetro, ¿ya? Pero hoy en día, ¿no es cierto? Los teléfonos inteligentes prácticamente casi miden todo. ¿Por qué? Porque tienen sensores de luz, ¿no es cierto? Porque cuando uno toma cuando son más de alta gama, todavía mucho más sensores, toman una foto, lo corrige la foto, lo da más luz, menos luz, tiene micrófonos, puede medir sonido, un celular prácticamente hasta puede medir, no sé si han visto su latido o su pulso, ¿no? Cuántas pulsaciones por segundo tiene su corazón, porque tiene diferentes sensores. Entonces, hay, como se dice, programas, ¿no es cierto? Que lo puede instalar en su celular y ya se convierte en un luxómetro. Por ejemplo, aquí dice luxómetro. Entonces ustedes tienen que entrar simplemente a Play Store. Aquí voy a entrar Play Store, ¿no es cierto? Todos conocen. En este momento están en su casa, por lo tanto no tienen problema de que mis megas y todas esas cosas, ¿no? Entonces yo estoy en computadora, aquí escriben ustedes Play Store, y, ¿no es cierto? O Google Play, aquí buscan la palabra luxómetro y ahí les sale diferentes aplicaciones, ¿ya? Yo utilizo, a ver, voy a ver la pantalla. ¿Ven aquí o no? Yo ya lo he instalado y aquí está el luxómetro. ¿Ven cuánto lux está marcando o no, jóvenes o no? ¿Jóvenes? No se aprecia. Se ve borroso. Se ve borroso. No se ve, ingeniero. Ya, pero el primerito es, a ver, instálanlo, o sea, instálenlo y van a medir la iluminación. Este primerito, ¿ven o no? Así está con amarillo y negro, ¿ya? Eso instalen en su celular y vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? ¿No? ¿Alguien lo instaló ya de aquí o no? ¿Jóvenes? Sí. Ya, muy bien. Entonces, a los que instalaron voy a volver aquí a la diapositiva y al final dice el ejemplo, fíjense. Al final, miren qué dice. Ejemplo, dice, mida usando el luxómetro la iluminación en el aula a la altura de la mesa o silla en el cual está inscribiendo. ¿Cuánto es, señorita, que instaló el luxómetro, la iluminación? ¿Cuánto le sale? Ingeniero, ¿Sí? acabo de jugar sobre los niveles del luxómetro según los salones de una casa. ¿Ya? Para los dormitorios hay entre 50 a 150 luxes, para la cocina de 200 a 300 luxes. ¿A salón de qué? ¿Salón de qué está hablando? De una casa, de los dormitorios. Pero está hablando con iluminación artificial del sol o iluminación, iluminación natural o iluminación artificial. No me especifica eso, pero me tengo que tiene que tener más o menos. Ya, está bien. A ver, pero yo quiero que midan ahorita a ver cuánto es iluminación en el lugar donde se encuentran. Aquí en mi sala es de 330 lux. Muy bien, señorita, su sala está bien iluminada, ¿ya? Esos son los valores, ya, un poquito elevado, pero está bien iluminada. ¿Está bien iluminada, señorita, su sala? Sí. O Daniela, perdón. Sí, está bien iluminado. Ya, muy bien. El resto. A mí me sale de 50 lux, Inge. Eso es iluminación pésima, señorita, ¿ya?
Seguro tiene un foco pequeñito. Sí, eso estuve viendo ahí. Ya, como Me arquitecta sale tendría que 130. mejorar, ¿no? ¿Cuánto? 130. Ya 130, ¿no? Una oficina de trabajo donde ustedes van a hacer planos, todo eso, la oficina tiene que tener de 400 lux, de 400 a 800 buena iluminación, dice. Entonces, difícil que puedan hacer un plano ustedes ahí, o trabajar, o estudiar, o escribir, ¿no? Porque es poca iluminación eso. ¿Ya? 100. Sí, 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 jóvenes, que me... Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes, sobre iluminación? ¿Cómo se utiliza el luxómetro, ingeniero? ¿Ya lo instaló usted o no? Sí, te estoy descargando, pero es otro, no es el mismo. Para Apple no Ya, me ya, sale. ya. No, pues a ver, Daniela Segarra, ¿cómo se utiliza el luxómetro del celular? En realidad solamente uno lo coloca sobre la superficie que Ajá. desea medir y te va marcando un mínimo y un máximo, Ya, dependiendo, claro, de el sensor entonces del celular está arriba o abajo. Póngalo su mano, a ver, vamos a ver para ver dónde está el sensor. Daniel, póngale su mano encima, como tapa. el sensor está arriba, en la cámara delantera. Cuando marca menos lux. Sí, ahorita por ejemplo estoy con la cámara delantera cubierta y me marca 0. Lo voy sacando y va aumentando. Ya, no sé si quedó claro para su compañero que no puede utilizarlo. ¿Cómo es ya? Uno lo deja el teléfono sobre la superficie que quiere medir con la cámara delantera hacia arriba. Sí, ya me salió, me sale 71 lux. Poca iluminación tiene ya. ¿Puede estudiar así usted? Tengo una lámpara aparte en mi escritorio, ahorita solo estoy con la luz baja de la habitación. Ya, está bien, está bien. Para estudiar tienen que tener 400 lux, ¿no? Si no quieren dormirse, ¿no? A mí me sale 180. Está bien ese valor. El luxómetro que tienen, por si acaso, jóvenes, el celular, 80, y midiendo con esto, en el mismo lugar sale 200. Uno puede calibrarlo porque tiene ahí en el menú, calibrar, si le coloca un factor de 2, por ejemplo, le va a dar 360, ¿no? Entonces, tiene que colocar 1,5, 1,3, pero tiene que tener para eso el luxómetro profesional, digamos, ¿ya? Pero basta que calibre una vez y listo, ¿no? Salvo que su celular se ensucie mucho y esas cosas que estarían. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes, sobre el luxómetro? Es un instrumento de trabajo para medir iluminación, ¿no? Entonces, lo único que les falta a ustedes es saber cuántos lux de iluminación debe tener una sala, un dormitorio, una cocina o un baño, lo que sea, ¿no? Para que realmente ustedes digan que sí tiene buena iluminación, digamos. Estamos hablando del sol, ¿no? ¿Preguntas, dudas, jóvenes? Oh, claro. Bueno, sigamos entonces, vamos a ver los ejemplos. Aquí está el primer ejemplo, fíjense. Dice, tengo una mesa de 2 metros cuadrados y encima hay un foco que tiene 730 lumen, pero a la mesa solamente llegan 100 lumen y me iluminación sobre la mesa. ¿Cómo será la iluminación sobre la mesa? ¿Cómo se hace, jóvenes?
¿Cómo es la formulita, joven, calcular la iluminación? ¿Se divide? Ya. ¿Se dividía el Entonces, flujo por la potencia? no. Mm, La iluminación es igual al flujo luminoso que llega dividido entre el área donde quiero calcular la iluminación. ¿Cuánto sale con ese valor? 50 lux. Serían los 100 que llegan 100, de los 2 metros cuadrados de superficie. ya. Entonces, la iluminación sobre la mesa es de 50 lux. ¿Qué pasaría si yo a esta lámpara que tiene 730 lumen le hago esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Fíjense, a ver, con este dibujo. ¿Quién me puede decir? ¿Una lámpara? Está Sí, potenciando la luz ¿Va a hacia una llegar dirección. directo? eso. Muy bien. O sea, haciendo eso voy a hacer que direccionando el flujo luminoso, y ya no va a llegar 100, ¿no? Puede que llegue más, ¿no es cierto? Sí o no, se puede hacer eso. Las lámparas, por ejemplo, de lo que sea su mesa de dibujo, hacen eso, ¿no? Direccionan para que la luz no se vaya a los costados o hacia arriba y se aproveche todo el flujo luminoso en esa superficie, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es la pregunta B. Dice, si queremos que la iluminación sobre la superficie sea de 200 lux, ¿cuánto de flujo luminoso debe llegar? ¿Cómo respondo a esta pregunta? Tendría que llegar por lo menos 400 lumens. ¿Ya? ¿Y cómo calculo eso? Despejando la llegada de la iluminación. Sería la iluminación por la superficie. No, sería iluminación por superficie. Lo que yo quiero es 200, entonces va a ser 200 por 200 luz que yo quiero por 2 metros cuadrados. ¿Cuánto sale? 400 lux. 400 lux por metro cuadrado. 4 lux. Muy bien, bien. Muy bien, entonces eso es la iluminación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Bueno, muy bien, jóvenes, para no perjudicarles mucho, vamos a quedar ahí, somos las 8. Y ya van a tener, he leído por ahí que van a tener ya el texto, entonces eso le va a ayudar mucho más todavía porque yo avanzo de ese texto que yo mismo lo hice, ¿no? Entonces está un poco más explicado, ¿no? En la diapositiva que estamos viendo no puedo copiar como tenía el texto, ¿no? En el texto, digamos, tampoco está muy lleno, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes? No, ingeniero. Todo, pues. Listo, jóvenes, entonces, como ya van a tener su texto, la siguiente clase ya... Nos va a poner lo que nos explicó, más o menos de una guía de parámetros de iluminación por área. Yo avanzo lo que está en el tuyo, ¿no? Porque, Lo que quiero saber es eso, si va a haber esa digamos, para medir la iluminación natural. en el ¿Dónde texto no está porque es iluminación artificial. Otros valores de iluminación, digamos. ¿Y dónde podríamos sacar para
para saber, digamos, para cuando nos toque, saber Eso cuánto tiene, en una eso, sala sería. para diseñar, ¿qué utilizan, por ejemplo, diseñar? ¿De dónde usted obtiene, por decir, que un dormitorio tiene que tener, no sé, 9 metros cuadrados? ¿Cuánto es lo mínimo de un dormitorio? ¿Usted sabe o no? Mm, Daniela. 4 por 3, en realidad, no, exactamente, no. Entonces, ¿cómo hace Nos su basamos. diseño? Cuando diseña una oficina, tiene que saber leer, ¿no? Y ahí dice, bueno, tiene que tener tantos metros Depende cuadrados. del equipamiento, del amoblamiento. Depende de un dormitorio, depende del amoblamiento. Es que para saber Claro. entran muchos factores, ¿no? La cantidad de usuarios, lo que se va a realizar en el ambiente, hasta el Dormitorio, estamos presupuesto. hablando de un dormitorio. Igual el tema del presupuesto debe incluir qué tan grande va a querer su dormitorio. O sea, hay para estudiantes, hay Totalmente de dormitorios acuerdo. desde Todo eso, pero me dice, todo eso que creo, usted me dice, todo eso que me está diciendo, dice en alguna norma, ¿no? Lo que me dijo, o sea, por ejemplo, si es para estudiantes, esto es lo mínimo. Si es para persona normal, esto es lo mínimo. O sea, siempre le está dando lo mínimo, ¿no? Usted, ya si el cliente, digamos, desea, puede hacerlo mucho más grande, pero lo que no puede hacer es más mínimo, porque ya estaría incumpliendo la norma, ¿me explico? ¿No? ¿Sí o no? ¿O no toman en cuenta eso? Yo pensé que leían todo eso para diseñar, ¿no? Que, por ejemplo, Baños va a llevar una vivienda de 3 dormitorios. Ahí Por lo decir. importante No es dice la caso la normativa, circulación, tiene que tener 2. ¿Cuál? circulación. ¿Cuál? En general, esa En normativa base, no nos da el en Código de base a Urbanismo. eso, hay sacamos un lo que libro son que los se llama diseños. Antropometría de una vivienda. Ahí Ya. nos indica más o menos también, viendo la relación de las medidas de una persona, cuánto debe medir desde la movilidad hasta los dormitorios. Ahí voy a preguntar eso de iluminación también. No creo que ese que hizo ese libro se haya olvidado de la iluminación, digo. Mire, estoy Ok. mirándolo el libro y no veo nada de Ya, iluminación. yo voy a Solamente buscar porque, ¿qué pasa? Que yo no diseño, digamos, yo no diseño con el sol, yo hago con luz artificial o luminarias, ¿no? Entonces, de eso yo tengo, ¿no? Y eso sí hay en el texto, por si acaso, ¿no? ¿Cuánto de iluminación debe tener lentes? Pero estamos hablando con iluminación artificial de las luminarias, ¿no? Porque el sol ilumina, pero, o sea, ilumina, ¿no es cierto? Por ejemplo, una oficina, por si a las 8 tal vez no prenda su luz, pero cuando ya llega a las 12, las 10, el sol ya no entra por la ventana. La iluminación ya es muy poco y obviamente uno enciende la luz y es una oficina, ¿no? Bien iluminado. No sé si van hacia los bancos, ¿no es cierto? ¿Cómo están las luminarias de los bancos, las oficinas de cuando entran así de día? ¿Están apagados o no? ¿Jóvenes? Hola. Hola, hola. Está bien iluminado. Iluminado porque tiene que tener una iluminación uniforme, ¿no? Uniforme me refiero, ¿no? Y obviamente con el sol se considera tal vez a las 9, 10 de la mañana o si está orientado en la tarde es hora, ¿no? Pero el resto no, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero no se preocupe, yo voy a buscar. Pasa que no busqué porque no soy arquitecto, ¿no? Yo no digo, ¿no? O sea, yo diseño lo que es la parte de iluminación, entonces sé cuánto debe tener y aquí en el texto tengo ahí esos valores de iluminación, pero es para iluminación artificial, ¿no? ¿Qué otra consulta tienen, jóvenes? Bueno, si no hay más dudas. Sí. Entendió todo, Ingrid. Muy bien. Está en el texto, por si acaso, todo lo que estamos hablando. ¿Ya? Listo, ingeniero. Gracias. Listo. Quedamos ahí entonces.